Reciban un cordial saludo. Mucho gusto, mi nombre es Víctor Alejandro Vaquero Rincón. Soy estudiante del CAD José Acevedo y Gómez. Soy estudiante de quinto semestre de la Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Actualmente cuento con 26 años de edad. Soy oriundo de la ciudad de Villavicencio, pero actualmente vivo en la ciudad de Bogotá hace aproximadamente 7 años, de los cuales hace 4 trabajan con subsidio como auxiliar de eventos. Esta es mi segunda vez cursando esta carrera. La primera vez no la pude terminar. Pues la vez anterior fue en la Unillanos. Desde siempre he sido apasionado y siempre me intriga la tecnología. Me llama la atención todo lo que es afín con la tecnología, los avances que se ha tenido en todas las áreas y dependencias. Y pues he tenido esta afición por la tecnología desde aproximadamente los 13 años. El día de hoy vengo a sustentar sobre la evolución histórica de las bases de datos. Bueno, empecemos por orden. En sus antecedentes, en la década de 1960, cuando surgió las bases de datos, se hacían de manera arcaica y pues convencional para su época, pero hoy en día ya es algo completamente obsoleto, lo cual era por medio de papel y de archivos donde se almacenaba, y pues el problema era ese, que se almacenaba físicamente. Ya sobre la década de y también en la misma década de 1960, IBM ideó las bases de datos jerárquicas, perdón, donde pues ya era una evolución la manera anterior de hacerlo por medio del archivo, pero pues también había un impedimento que era muy lineal. Entonces pues al ser tan lineal también tenía ciertas restricciones, o se podría llegar a incurrir en cierta redundancia de datos. Ya sobre la década de 1970 se implementaron las bases de datos en red. Ya fue una evolución mucho mayor a las bases de datos jerárquicas, pero pues seguían teniendo ciertas falencias, pero pues ya era mucho más factible porque por lo menos ya se podrían tener varias dependencias. Es decir, por lo menos de que en el ejemplo que tenemos, de que la ciudad de Valencia pueda tener diferentes productos como Torres L o Mata P. Y asimismo cada uno podía tener diferentes tipos de vendedores. Entonces ya era algo más fácil de acceder, pero pues seguía teniendo cierto tipo de falencias. Ya sobre la década de 1980 se establecieron las bases de datos relacionales, que también a su vez fueron identificadas como bases de datos SQL, que ya pues tenían una mayor factibilidad, dado que pues los datos en red tenían un pequeño problema, bueno, un gran problema en la actualidad, que era que no podían manejar grandes cantidades de datos, lo que ya lo podían hacer las bases de datos relacionales, que ya pueden manejar muchos datos, es decir, ya las bases de datos relacionadas están aplicadas o se pueden aplicar a la Big Data, que ya es como la manipulación de la información que se está manejando en pleno siglo XXI. Aunque sí, ya puede ser un tanto obsoleta para las necesidades del mercado de manera actual. Y ya en este ámbito ya surgen las bases de datos no SQL, que son bases de datos que no son organizadas de manera jerárquica. Pueden tener otro tipo de organización, pero pues asimismo son de fácil acceso, como lo puede ser el gaming, que pues una base de datos gaming que puede guardar, por ejemplo, el usuario y la contraseña, y con esto simplemente se trae su información personal. Pero pues ya en pleno siglo XXI ya podemos hablar del futuro de las bases de datos, que ya es más que todo la implementación de más almacenamiento en la nube para las bases de datos. Y pues hoy en día está de moda lo que es la inteligencia artificial. Bueno, el concepto seleccionado por mi parte fue las bases de datos en red.
Es como tal, donde una forma de base de datos donde se organizan o se estructuran los datos en forma de árbol, donde cada nodo representa un tipo de registro o entidad, donde estos se pueden conectar entre sí mediante enlaces o relaciones que permiten la navegación y el acceso a los datos seleccionados. Bueno, como ejemplo a la utilización de bases de datos, yo como actualmente trabajo en Colsubsidio, pues pude tener cierto tipo de acceso a su esquema pues para plantear este pequeño ejemplo. Cabe aclarar que es un ejemplo algo muy sencillo porque pues la base de datos que puede llegar a manejar Colsubsidio o la estructura de base de datos que puede llegar a manejar Colsubsidio es demasiado grande, pero en parte es una base de datos relacionales, dado que pues Colsubsidio maneja dos tipos de bases de datos, las de en red y las relacionales. Pero en este momento vamos a enfocarnos en las relacionales, donde por ejemplo podemos, un ejemplo de que en Bogotá tenemos diferentes dependencias como lo pueden ser la salud, la educación, la recreación y la hotelería, donde cada uno puede tener cientos o miles de usuarios. Ahí es donde podemos llegar a aplicar la Big Data. De la misma manera, en salud podemos tener muchísimas sedes, calle 26, Chicala Norte y demás. De lo mismo sucede con las dependencias, educación, recreación, hotelería, etcétera. Entonces también pues podemos hablar de la tendencia. La tendencia en pleno siglo XXI para las bases de datos es más que todo orientar ya su almacenamiento no en servidores locales, sino en servidores en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, pueden llegar a ser servidores en los cuales se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Lo único que se necesita es un usuario y una contraseña y una conexión a internet para poder acceder a las bases de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a tener la limitante de la locación. Vamos a poder acceder y manipular toda esta información de manera remota desde cualquier parte. Vamos a tener la flexibilidad de la ubicación. También se puede llegar a tener la flexibilidad del almacenamiento, dado que pues cada uno puede manipularlo y asimismo se va actualizando para los demás. Entonces, con esto que queremos concluir, también algo, como la tecnología evoluciona, todo debe evolucionar con la tecnología. En este caso, en pleno siglo XXI, también se está hablando de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la finalidad o el futuro que se tiene con las bases de datos con estos dos ámbitos? Los cuales son las bases de datos en la nube y la inteligencia artificial. Es lograr a futuro una unidad entre estos dos factores o características. Un ejemplo de que en el futuro las inteligencias artificiales sean las que administren las bases de datos y asimismo se tenga una solución de manera inmediata. Es decir, no sé, una base de datos de Colsubsidio, pongamos el ejemplo, está siendo intervenida de manera ilegal, es decir, está siendo hackeada. La inteligencia artificial lo va a detectar de manera inmediata y de manera inmediata va a empezar a brindar una solución a este hackeo. No solo lo va a reportar para que alguna persona empiece a verificar o a detectar, ya sea de manera tardía, como ha venido sucediendo, como fue el caso del hackeo masivo a la Fiscalía, como fue el caso del hackeo masivo a Sanitas. Entonces, pues, eso es lo que lograría una inteligencia artificial que administre una base de datos. Al detectar de manera inmediata el hackeo, de manera inmediata también implementaría los protocolos para, bueno, para fortalecer la base de datos en la nube, blindarla de cierta manera y prevenir o controlar o mitigar este hackeo masivo que está sufriendo. Eso sería como el futuro que se está planteando hoy en día para las bases de datos. Lograr esa unión y ese equilibrio entre estos dos términos, bases de datos en la nube y la inteligencia artificial. Muchas gracias.